Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Escuchar y cumplir la palabra de Dios es el mensaje principal de Jesús a los oyentes, tanto de aquel tiempo como hoy. Por eso, algunas instrucciones para ver cómo escuchar y aplicar en nuestra vida la palabra de Dios. Por ejemplo, en cada medicamento, en cada pastillas, tenemos unas instrucciones cómo usarlo. La primera instrucción para utilizar y vivir la palabra de Dios es: la palabra de Dios no es fácil escucharla ni aplicarla en la vida. Aquellas personas que fácilmente escuchan la palabra de Dios les pasa que les entra por un lado y sale por otro. Y así quieren acercarse a la palabra de Dios, pero no van a dar ningún fruto. Otra instrucción para utilizarla dice: vale la pena invertir algo en la palabra de Dios, es empeñarse a escuchar, y eso es el trabajo que más vale. Lo que inviertes en la palabra de Dios, eso se te devuelve 100 por 1 en muchos campos de tu vida. La palabra de Dios entra fácilmente en tu vida y tú sabes cómo reaccionar en ciertas situaciones de tu vida. Y eso es muy importante saber. Sabes escoger también el camino correcto por el que tienes que ir, el que tienes que tomar, y también sabes reconocer el mal camino que se te impone en este mundo, y esos caminos malos son muchos, y también discernir las trampas que hay en él, y hay que evitarlas, no caer en esas trampas, no caer siempre en lo mismo. Sabes cómo actuar con la gente, cómo reaccionar, cómo desde el principio construir algunas relaciones y guardarlas, unas relaciones con Dios, con los hombres. Y eso es lo que hace tu vida en esta tierra a la plenitud, la lleva a la plenitud. Por eso realmente vale la pena invertir en escuchar y vivir la palabra de Dios, porque ese hombre que lo hace así es un hombre sabio, nos dice el libro de sabiduría. Por eso vale la pena también dedicar tiempo a esto y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Hoy en día la gente muchas veces se equivoca porque dedican poco tiempo a la relación con Dios, dejan poco tiempo a la oración y a escuchar la palabra de Dios, que nos hace sabios, sino más bien están atraídos a tantos otros trabajos y están volando en varias partes. En realidad no están cumpliendo ningún labor como deberían de hacer, porque si estamos en varios lados y no hemos entrado en la profundidad, y la palabra de Dios da la profundidad, entonces estamos en la superficie y no podemos ser unas personas con mucha calidad. Hablando de otra manera, nos ocurre que muchas cosas del mundo entran en nosotros porque estamos expuestos al mundo, y eso nos desgasta. Los hombres nos gastan, constantemente exigen algunas cosas de nosotros. Varios trabajos nos vacían y
Si estás vacío en tu corazón, tampoco puedes dar al otro algo, sino solamente tu vaciedad, tu vacío y tu cansancio. La tercera instrucción para escuchar y utilizar la palabra de Dios es: hay que aprender a escuchar. Hoy, en general, está en crisis este valor de escuchar. La gente no sabe escuchar unos a otros. Existe un asunto en la sociedad que alguien tiene necesidad constantemente de hablar y no sabe escuchar a otros. Eso es porque cuando habla se siente importante. Y si calla en la sociedad, en un grupo entre los amigos, se siente menos valioso. Y para no pasar eso, alguien está constantemente hablando, porque no importa si lo que va a decir es algo interesante o listo, es importante solamente que se hable. Luego existe la crisis de escuchar. Cuando escuchamos los problemas de otras personas, la gente tiene necesidad de hablar de sus problemas. Pero hoy en día está en crisis, porque son pocos aquellos que escuchan. Porque la gente no tiene ganas de escuchar otras personas, otros problemas de otros. O hay gente que lo hace para el dinero. Hoy en día está aumentando el precio de los psicoterapeutas o psiquiatras porque la gente tiene necesidad que alguien les escuche. Las personas quieren escuchar de sus problemas y necesitan a alguien que los escuche para ayudar a ellos mismos. Porque a veces necesitamos tan poco para que uno se dé cuenta cuál es su dificultad, para volver a hacer un giro y con la ayuda de Dios continuar a ir por buen camino. También, hoy en el mundo está en crisis escuchar a sí mismo y la propia vida. La gente no quiere confrontarse consigo misma y escapa de sí misma, porque tiene miedo de confrontarse con la propia vida por el miedo que van a encontrar allí. Y muchas veces, muy a menudo, la gente está como unas moscas, siempre están haciendo algo, independientemente si ese trabajo tiene sentido o no. Es importante que algo se haga para que uno no tenga tiempo libre, no tenga espacio para escucharse mismo. Y la meta es ocuparse constantemente con otra cosa para evitar encontrarse consigo mismo, con su vida. O ese escape de sí mismo, en realidad solamente profundiza el camino del hombre de su pérdida. Lo más que estás escapando de ti mismo y tus problemas, estás más perdido. Y por eso también hoy hay una necesidad de los hombres en el mundo de aprender a pasar más tiempo en la soledad, en silencio, en el encuentro consigo mismo, con su vida, para hacer algunos giros y dar unos pasos buenos, para tomar unas decisiones rectas, buenas, y ser responsables para la propia vida, para aquello que Dios nos confió, cumplirlo bien. Todos estos niveles de escuchar, tanto del otro como a sí mismo, siempre están relacionados con escuchar la palabra de Dios. Porque no puedes escuchar bien al otro, no puedes saber cómo darle un buen consejo si antes de eso Dios no te ha enseñado, y si Dios no te dio a ti el don. Tampoco puedes encontrarte contigo mismo o con la oscuridad que hay en ti si no tienes la luz de la palabra de Dios, la luz que te muestra el camino y que te da la esperanza, porque sin eso no vale la pena confrontarse consigo mismo. El difunto padre Slavko Barbarić solía decir: la tiniebla no se dispersa de
empaparse con ella, sino traer la luz en la tiniebla. Y la luz es precisamente la palabra de Dios, que te guía, que ilumina tu camino, que te da esperanza que todo estará bien. La cuarta instrucción para escuchar bien y vivir bien la palabra de Dios es: escuchar la palabra de Dios está relacionado con aplicar la palabra de Dios en su vida. Porque no puedes solamente escuchar la palabra de Dios sin aplicarla. En realidad, si escuchas bien la palabra de Dios, ella automáticamente te hace aplicarla en tu vida. Te empuja, te fuerza. No puedes esperar de empezar a aplicarla porque has descubierto una manera muy importante cómo hacerlo y no puedes esperar a aplicarlo en tu vida. Y si no hay esta acción, entonces no has escuchado bien. Eso muchas veces pasa en las santas misas. La gente escucha la palabra de Dios en la misa, pero se van de la misa iguales, los mismos como habían venido. La palabra de Dios no les había tocado ni cambiado. Por eso la gente sabia ha dicho: si la misa no te cambia, eso es la señal que tú tienes que cambiar la manera de cómo celebrar la Santa Misa, la manera de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y su aplicación en tu vida necesariamente van juntos. Por ejemplo, hemos nombrado algunas reglas de cómo debería escuchar uno y vivir la palabra de Dios. Intentemos también aplicarlo brevemente. Intentemos otra vez escuchar, oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que escuchamos en primera lectura, pero con el deseo de que esa palabra nos inspire, que toque nuestro corazón y que la deseemos aplicar en nuestra vida. Hoy escuchamos 10 refranes sabios. No vamos a hablar de todos, solamente algunos. Parece que no están relacionados. El segundo refrán dice: svaki je put čovjeku pravedan u vlastitim očima. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. En general, los proverbios están escritos de esa manera, que tienen dos partes. La primera parte es una afirmación y la segunda parte es la conclusión, que está de acuerdo con la afirmación o se opone. En este proverbio que acabamos de decir es lo opuesto. La conclusión es lo contrario de la afirmación, porque podría parecernos que es verdadero y justo cuando dice el proverbio que a cada hombre le parece siempre recto su camino. Y eso suele pasar. La gente piensa que su camino es recto porque están convencidos en su conclusión. Y basándose en esa conclusión, están construyendo su vida y están tomando otras conclusiones. Esas conclusiones suelen ir mal y suelen referirse a Dios y dicen: si Dios es justo, ¿por qué permite que esto y aquello pase en el mundo? Otro ejemplo de que en nuestros propios ojos alguien piensa que su camino es recto. Alguien dice: yo voy a vivir como yo quiero, o voy a utilizar algunos medios injustamente porque todo el mundo lo hace así. Qué bien ver aquí el refrán, el proverbio sexto que dice: eso es el tesoros ganados por boca embustera, son humo que se despisa y lazos mortales. Entonces a uno le puede parecer bien que lo está haciendo bien porque lo mira por sus propios ojos. Y la segunda parte del proverbio dice que, sin embargo, solamente Dios tiene derecho de llegar a la conclusión que es bueno y que no, y no otra gente, porque Dios es el único todopoderoso y lo sabe todo.
Y es el único juez que va a juzgar el comportamiento del hombre y su obra. Ako je Bog jedini sudac, Si Dios es el único juez, onda nisu sve entonces svi sudovi ispravni. no todos los juicios son buenos y correctos, sino solamente el juicio de Dios. Y el juicio de Dios dice que Él juzgará a los hombres así, que va a mirar su corazón. I također nam ova izreka Y también este proverbio nos dice que Dios es el único que sabe mirar bien al corazón del hombre, es el único que sabe qué hay allí en el corazón del hombre. Nos dice que no podemos juzgar solos a otras personas, independientemente que nos pueda parecer que alguien es injusto, está en mal camino. ¿Quién sabe qué hay en su corazón? Quizás el hombre ha vivido en unas circunstancias horribles o donde ha vivido, y eso ha formado también su forma de pensar y juzgar. Pero quizás su corazón es puro Evo, patiti y quizás va a sufrir por eso, siente en lo profundo de su corazón que está sufriendo, sabe que no es correcto, que no es recto, que sus caminos no son buenos y quizás lo quiere cambiar. Y por eso Dios mira su corazón vodi njegovo srce. y guía su corazón y lo va a juzgar por su corazón. Na ovu drugu po redu A este segundo proverbio podríamos añadir el cuarto, koja glasi: que dice: ponosite oči i oholo srce, altivez de ojos, mente ambiciosa, faro de los malvados es el pecado. povezujemo ih zbog toga što i ovdje se Lo relacionamos porque aquí también se habla del corazón del hombre y en contexto negativo se habla del corazón soberbio. En un lugar Jesús dice: no os impura lo que ensucia lo que entra en vosotros, sino lo que sale de vuestro corazón. Aquí se habla precisamente sobre ese corazón soberbio. ovdje smo gore spominjali da čovjek može Antes hemos mencionado que uno puede tener un corazón čovjek imati puro, y aquí nos preguntamos si uno puede tener corazón soberbio, malo, srca y que de ese corazón entonces salgan i ponosite oči unos ojos ambiciosos, es decir, que uno sebi neki tenga una postura muy alta consigo mismo, misli da je bolji od piensa que es mejor que otras personas, y de esa postura hacia sí mismo, con otras personas con las que convive, quizás impresiona y afectúa afuera y hace el faro de los malvados, la luz que se disipa, pa i na one koji su čista srca i njih okalja i njih y ensucia también a aquellos que están del corazón limpio. Nos preguntamos si hoy en el mundo hay personas que tienen un corazón tan malo koji onda smišljaju que entonces están pensando en varios planes y están mandando al mundo alrededor. O nos podemos preguntar si eso se refiere a nuestra situación en la que estamos. Si existen las personas que están en el fondo, que están detrás, en la sombra, que intentan dirigir con este mundo y están pensando varios planes malos para influir a muchos en el mundo, y lo están pensando todo eso en su corazón. mudrih izreka, El libro de los Proverbios dice que existe eso, posebice especialmente nadodamo si añadimos el sexto proverbio koja glasi: que dice: duša opakoga želi zlo i nema milosti ni prema svome bližnjemu. afán del malvado es buscar el mal, no mira con piedad a su prójimo. Takvi ljudi izgleda. Unos hombres así parece que existen. Ali deveta mudra izreka Pero el noveno proverbio, y con este vamos a terminar nuestra reflexión. da kuću opakoga pazi sve pravedni i opake El justo observa el corazón malvado y entrega al malvado la desgracia. Eso quiere decir que aquellos que piensan en su corazón el mal y actúan así no se pueden competir con Dios, que en su
justicia dirige con este mundo, y Él en su justicia va a juzgar a todos, tanto aquellos que han hecho el mal y aquellos que han sufrido el mal. Dice el libro de los Proverbios, a su desgracia, dicen, es decir, ellos mismos van a traerse la desgracia. O para terminar, el sexto proverbio dice que eso es la justicia para aquellos que buscan la muerte. Y aquellos que son del corazón limpio y puro y quieren ser así, eso va a ser para su gloria cuando se revele la justicia de Dios. Hermanos y hermanas, esto es lo que hemos escuchado. Intentemos cuanto antes aplicar en nuestra vida. Es decir, intentemos tener un corazón limpio, puro, incluso si el corazón y si el mal nos ha tocado y éramos bajo la influencia del mal y no hemos sido fuertes, el mal nos ha tocado. Dios conoce nuestro corazón, si ello es puro, si anhela la pureza, y nos va a juzgar por el corazón limpio. Intentemos a liberarnos de los pecados mientras estamos en este mundo, confiando en la misericordia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo a través de su Madre María, para que esperemos preparados la justicia de Dios que viene. Amén.